Saludos, estimada docente. La siguiente presentación corresponde al video interactivo de la exposición de la investigación bibliográfica y de la lectura de los artículos del 1 al 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Empezando con la siguiente exposición, tenemos en el artículo 1 el objeto o finalidad de la ley, que es regular la jurisdicción constitucional para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 2 nos habla de los principios de la justicia constitucional, la aplicación más favorable de los derechos, optimización de los principios constitucionales, obligatoriedad del presidente constitucional, entre otros. El artículo 3 nos habla sobre los métodos de interpretación constitucional, las reglas como proporcionalidad, ponderación, interpretación evolutiva, sistemática y teleológica. En el artículo 4 encontramos los principios procesales que nos hablan del debido proceso, su gratuidad, la doble instancia, la motivación, la economía procesal, la publicidad, entre otros. Por su parte, el artículo 6 nos habla de la finalidad de las garantías jurisdiccionales, que son la protección eficaz e inmediata de los derechos constitucionales y la reparación integral de sus daños. El artículo 7, por su parte, nos habla de la competencia y nos dice que los jueces de primera instancia de cualquier lugar donde se origina el acto u omisión son competentes. El artículo 8, por su parte, nos habla de las normas comunes a los procedimientos y nos dicen que los procedimientos serán sencillos, rápidos, orales y eficaces. Por su parte, el artículo 9 nos habla de la legitimación activa, que cualquier persona, comunidad, pueblo o colectivo puede ejercer acciones para proteger sus derechos. El artículo 10 nos habla sobre el contenido de la demanda, que debe incluir datos de información básica sobre los involucrados, descripción del acto violatorio, pruebas y solicitud de medidas cautelares de ser el caso. El artículo 11 nos habla sobre la comparecencia de la persona afectada y nos dice que la persona afectada puede modificar, desistir o intervenir en la acción en cualquier momento. El artículo 12 nos habla de la comparecencia de terceros y en este se habla de personas interesadas que pueden participar como amicus curiae o coadyuvantes del proceso. El artículo 13 nos habla sobre la calificación de la demanda, que el juez debe calificar una demanda en 24 horas y fijar una audiencia y ordenar medidas cautelares si son necesarias. Por su parte, el artículo 14 nos habla de la audiencia, que se realiza una audiencia pública donde se presenta pruebas y argumentos. El juez dicta una sentencia verbal al finalizar. El artículo 15 nos habla sobre la terminación del procedimiento, que el proceso puede terminar por desistimiento, allanamiento o sentencia. El artículo 16 nos habla de la prueba, de las pruebas que se presentan en audiencia y el juez puede ordenarlas si son necesarias. El artículo 17 nos habla sobre el contenido de la sentencia. La sentencia debe incluir antecedentes, hechos probatorios o probados, fundamentos legales y resolución sobre la violación de derechos y reparación. El artículo 18 nos habla de la reparación integral. En caso de violación de derechos, se ordena una reparación que puede incluir restitución, compensación económica, disculpas públicas, etc. El artículo 19 nos habla sobre la reparación económica. Si la reparación incluye dinero, se tramita a juicio verbal, sumario o contencioso administrativo. El artículo 20 nos habla de la responsabilidad y la repetición. El juez declarará la responsabilidad del Estado o particulares y remite el caso a las autoridades competentes para las sanciones. En el artículo 21 encontramos el cumplimiento. El juez debe garantizar la ejecución de una sentencia o acuerdo reparatorio, incluso con apoyo de la Policía Nacional. El artículo 22 nos habla de las violaciones procesales que son sancionadas por incumplimiento de sentencias o violaciones al trámite de garantías constitucionales. El artículo 23 nos habla sobre el abuso del derecho, en el que se habla de sanciones a quienes presenten acciones de mala fe o desnaturalicen los objetivos de las garantías. El artículo 24 nos habla de la apelación, que las partes pueden apelar la sentencia en la misma audiencia o hasta 3 días después de la notificación. El artículo 25 nos habla sobre la selección de garantías por la Corte Constitucional. La Corte selecciona sentencias relevantes para revisión según criterios como gravedad, novedad o trascendencia.
El artículo 26 nos habla sobre la finalidad de las medidas cautelares, que es evitar o detener la amenaza o violación de derechos mediante acciones rápidas y adecuadas. El artículo 27 nos comenta sobre los requisitos que proceden cuando hay amenaza grave e inminente de violación de derechos. El artículo 28, por su parte, nos habla sobre los efectos jurídicos. Las medidas cautelares no prejuzgan sobre la violación de derechos ni tienen valor probatorio. El artículo 29 nos habla sobre la inmediatez, que las medidas cautelares deben ser ordenadas de forma urgente. En el artículo 30, por su parte, nos habla sobre la responsabilidad y sanciones, el incumplimiento de medidas cautelares que sanciona igual que el incumplimiento de sentencias. El artículo 31 nos habla sobre el procedimiento, que el proceso para medidas cautelares debe ser informal, rápido y eficaz. El artículo 32, por su parte, nos habla sobre la petición, que cualquier persona puede solicitar medidas cautelares de forma verbal o escrita. El artículo 33 nos habla sobre la resolución, que el juez decide de inmediato sobre las medidas cautelares sin necesidad de pruebas. El artículo 34 nos habla de la delegación. El juez puede delegar la supervisión de las medidas cautelares a la Defensoría del Pueblo u otras instituciones. En el artículo 35 encontramos la revocatoria. Las medidas cautelares pueden ser revocadas si cesa la amenaza o se demuestra que no tienen fundamento. El artículo 36 nos habla sobre la audiencia. El juez puede convocar a audiencia para ordenar, modificar o revocar medidas cautelares. En el artículo 37 encontramos la prohibición, que no se puede imponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por el mismo hecho. El artículo 38 nos habla sobre la remisión de providencias, que las medidas cautelares adoptadas o negadas se envían a la Corte Constitucional para su revisión. Finalmente, entre las conclusiones tenemos que esta ley, o sea, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, busca garantizar la protección eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y esta asegura la supremacía constitucional y la reparación integral en caso de las violaciones existentes. En este sentido, esta ley regula los procedimientos como la acción de protección, el habeas corpus, las medidas cautelares, garantiza una respuesta rápida y efectiva ante violaciones de derechos. Finalmente, creo que se fundamenta en principios como el debido proceso. De hecho, se fundamenta en ello. Su aplicación es directa de la Constitución, la gratuidad, la celeridad y la motivación de las decisiones judiciales, y este promueve un acceso sencillo y rápido para la defensa de derechos. También creo que es importante porque promueve la participación ciudadana y la responsabilidad de los jueces en la defensa de los derechos, asegurando así que una reparación integral y la prevención de daños irreversibles. Muchísimas gracias, estimado docente, por su atención.